había quedado una tarea, ¿ok? Acerca ¿de qué? ¿De qué les había quedado tarea? Cuéntenme. Física sobre el efecto Doppler. Efecto Doppler. ¿Ok? ¿Y qué nos hablaba este efecto Doppler? ¿Qué investigaron ustedes? Cuenten. Profe, ¿Sí? profe, ese efecto es bien como interesante. Bastante interesante. ¿Por qué? Yo vi que, Pues, o sea, podían usar en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la medicina para hacer como los ultrasonidos. Entonces, según las ondas de lo que percibían, eso salía en el ultrasonido. También era para, ¿cómo era? Para los GPS. Para los GPS. También no sé si a alguno de ustedes les apareció como el ejemplo de una ambulancia, el sonido sí, de la sí, ambulancia. a mí me pareció ese ejemplo. Y también lo comparaban con lo del sonido del mar, que había como una luz roja y una luz azul, de que la luz roja como que se alejaba y la luz azul era como que se acercaba. Que incluso el oído humano pues podía captar precisamente cómo eran los cambios del sonido, cómo pasaba de un sonido grave a un sonido agudo. Entonces, también salía como lo de las galaxias y eso de las estrellas, que eso dice que no se puede precisamente observar con el ojo humano, pero sí con como con algo de precisión, que no recuerdo muy bien el nombre ahorita. Podría ser como con un instrumento, ¿verdad? Vean que sí es bastante interesante este efecto Doppler. Muy interesante. Y no solamente en lo educativo enseñarlo, ¿verdad? Sino como decía, también en medicina. Pero, ¿qué sucede o hasta qué límite nuestro oído puede escuchar un sonido, verdad? Permítame que voy a aceptar algo. Ana todavía no se une y al rato está conectándose. Profe, el instrumento se llama espectrómetro. El espectrómetro. Vean que por eso los mandé a investigar, pues para que se den cuenta de qué tan importante es estudiar estas cosas, ¿ok? Y nosotros lo hemos visto, pues, y incluso nosotros hemos escuchado y podemos hacer esos cambios porque nuestro oído nos lo permite hacer esos cambios. Una persona les puede gritar a ustedes muy lejos y ustedes se escuchan y aparte reconocen qué persona es o alguien se ha equivocado con la pose de las personas. Creo que por lo general, al menos que tengan o solo por teléfono. Yo contesto una llamada y ella me dice, sí, mire María, esto y lo otro, ¿verdad? Y quizás no soy mi mami. Pero yo, sí, yo empiezo a contestarle como que soy mi mami, ¿verdad? Pero por teléfono podría que nosotros nos confundamos, pero ya en la vida cotidiana, nuestro oído no puede escuchar muchas cosas, ¿ok? Y miren que, voy a ver, yo tenía que sería interesante, ¿verdad? Pero por mientras yo busco eso que quiero compartirles, quiero que realicemos un ejercicio acerca del efecto Doppler. Mire ahí algunas tareas que la frecuencia la tomaban como una L en carta. ¿Ok? ¿Está mal escrita? No está mal escrita, porque hay en ejercicios donde usted la frecuencia se la toman como una F o también como esa L, ¿ok? L que para mí no está correcto porque una L tiende a confundirme con un límite. Entonces, yo les sugiero, no utilicen la L para una frecuencia, utilicen la F para una frecuencia como normalmente lo hemos estado haciendo nosotros. Ve, vamos a hacer este pequeño ejercicio.
Dice, la frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 una locomotora, según yo iba escribiendo todo lo que estaba diciendo, de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Una velocidad de 20 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿qué frecuencia percibe un observador? Un observador en reposo cuando el tren se acerca. Y otra pregunta, ¿y cuándo se aleja? Vamos a escribir entonces nosotros aquí la formulita que tenemos. ¿Cuál era la fórmula que tenían ustedes? Yo la miré. Y es que para calcular lo que es el efecto Doppler, nosotros utilizamos esta fórmula. Que creo que en lo que ustedes investigaron, pues lograron investigar o les apareció, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de estas letras? Que tenemos frecuencia inicial, que es la frecuencia 0, con la que empieza esto. La frecuencia S. Tenemos una velocidad menos más. Ya voy a volver a explicar esto, cada letra, para que la tengan ahí presente. No sé a quién le apareció esas fórmulas. O a nadie le apareció la fórmula. A mí me apareció. Ok. Y tenemos, esa les apareció. Tenemos ahí que esa frecuencia sub 0 es la frecuencia observada. También tenemos que la frecuencia S es la frecuencia de la fuente. Tenemos que B es la velocidad del sonido.
Y tenemos que V sub 0, velocidad del oyente, y tenemos que la velocidad S es la velocidad de la fuente. Pues vamos a ver nosotros qué es lo que nos están pidiendo y ver qué datos tenemos de todo esto, ¿verdad? Aunque en general son pocos los datos que nos están dando, pero son lo suficiente para que nosotros podamos aplicar lo que es esta fórmula del efecto Doppler. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, leamos el ejercicio. Dice, la frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de... Ok, nos están dando la frecuencia. Okay, nos están dando una frecuencia de 350 Hz. Saben que ya vamos a comenzar exámenes, ¿verdad? Qué bonito. El tren viaja con una velocidad. Entonces ya tiene una velocidad también. Ya les voy a hacer una pregunta. Tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundo. Ok, ¿qué preguntas nos están haciendo? Ajá. ¿Qué frecuencia percibe cuando están reposados? Ok, entonces, ¿cuál sería la frecuencia que nosotros vamos a buscar? ¿La frecuencia observada o la frecuencia de la fuente? La frecuencia de la fuente. Claro. Porque me están diciendo que la frecuencia del silbato, ¿ok? De una locomotora es de 350. El dato ya me lo están dando, ¿verdad? ¿Ok? Pero Entonces, esa sería la... ahora, pero vean que esa sería la frecuencia de la fuente. Porque la frecuencia que me están preguntando es qué frecuencia percibe un observador. ¿Qué significa eso? Que vamos a buscar la frecuencia observada. Claro que vamos a buscar esa frecuencia observada. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que la frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia de la fuente. Volver a copiar esa fórmula. Tenemos acá menos. Ok, entonces tenemos la frecuencia observada, que va a ser la siguiente. Tenemos acá la frecuencia de la fuente. Acá lo vamos a poner. Frecuencia S, que sería 350 Hz. Aquí lo tenemos, 350 Hz. Tenemos una velocidad. ¿Cuál sería esa velocidad? 20 metros sobre segundo.
Pero esa velocidad, ¿dónde sería? De la fuente. Exacto. ¿Qué serían esos 20? Ok. Veamos acá. Creo que me faltó, sí, me faltó ponerles un dato. Lo siento. Hay un dato acá. Este es de la fuente y me faltó un dato, que es la velocidad. La velocidad con la que inicia, que serían 340 metros sobre segundo. Luego lo vamos a arreglar ahí en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, esta velocidad que me daban, bien lo decían, es la velocidad de la fuente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la velocidad del sonido? Que aquí no sé por qué puse velocidad. Velocidad. Y ustedes no me corrigen, bárbaro. ¿Ok? Entonces tenemos una velocidad del sonido, que en este caso pues son 340 metros sobre segundo. ¿Ok? Tenemos 340 metros sobre segundo. ¿Ok? Más, tenemos una velocidad inicial. ¿Cuál sería esa velocidad inicial? O velocidad del oyente. Cero. Cero, ¿verdad? Porque no nos están dando una velocidad del oyente. ¿Ok? Entonces luego tenemos, volvemos a copiar 340 metros sobre segundo. Menos, ahora sí, tenemos la velocidad de la fuente, que en este caso pues es 20 metros sobre segundo, pero sabemos que como acá está positivo, ¿verdad? Vamos a multiplicar menos por más, me va a dar menos. Entonces al final pues nos va a quedar menos metros. Y no quiere decir que sea una velocidad negativa, ¿verdad? Eso no lo dice. Ok. Tenemos acá. Esto va a ser igual. 350. Ok. Hoy los voy a retar. ¿Quién quiere escribir en la pizarra? Y continúe el ejercicio. Alison creo que quiere. Alison quiere. No, igual yo estoy por el celular, entonces no puedo. No puede escribir. Tiene que ser por la computadora. Después Ya linchea a Emily. Emily siempre quiere. ¿Verdad? Estoy ocupada. Está dando todos los datos para Emily. Continuemos pues. Vamos a terminar. Ok, entonces yo sé que si yo realizo esta suma en el numerador, pues me va a dar lo mismo, ¿verdad? 340 metros sobre segundos. ¿Ok? Y si hacemos lo del denominador, ¿cuánto nos queda? 320. 320. 320 metros sobre segundo. ¿Ok? Hay dos opciones aquí. Usted puede dividir primero lo que está dentro del paréntesis o puede multiplicar 350 por 340. ¿Ok? Y luego dividirlo entre 320 y le va a dar el mismo resultado. ¿Ok? ¿Cuánto sería ese resultado?
371.875. ¿Cuánto me decía, Cristina? Perdón. 371.87. 71.87. ¿Qué nos quedaría? ¿En qué unidades nos quedaría? Nos quedaría en hertz, ¿verdad? Muy bien. Porque recordemos que lo que nosotros andamos calculando, pues, es una frecuencia. Ajá. Esa sería la frecuencia que recibe un observador en reposo cuando el tren se acerca. Y cuando se aleja, ¿cuál sería? ¿O cómo deducimos nosotros eso de cuando se aleja? Uh-huh. Ahí tienen los dos datos que necesita. Porque tenemos la frecuencia de la fuente y tendremos la frecuencia observada. ¿Ok? Entonces, esa frecuencia que recibe el observador en reposo cuando se acerca al tren y cuando se aleja, ¿qué frecuencia sería? Entonces, tomamos la frecuencia del observador menos la frecuencia de la fuente. ¿Ok? Entonces vamos a tener la frecuencia del observador menos la frecuencia de la fuente. Entonces del observador tenemos que es 371.87 aquí menos 350. ¿Cuánto sería eso? Eso sería, ¿verdad? 21.87 Hz. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? ¿Recibe más frecuencia cuando se acerca o cuando se aleja? Ajá. Profe, ¿Sí? ¿por qué le puso 350? ¿A dónde? 350 ese. ¿Sí? Ah, ok, porque tenemos que nuestra frecuencia de la fuente es 350. Aquí No lo es tenemos. 340. Esa es la velocidad. Acá está. Frecuencia de la fuente es esa. Quería buscarles ese sonido. Permítame.
que no encuentro ese sonido Doppler, ¿verdad? Pero sí hay sonidos que nosotros podríamos escuchar de lejos y hay sonidos que podríamos escuchar de cerca. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos los auriculares puestos, creo que a todos los celulares, ¿verdad? Que no he pasado de probarlo en el mío, ¿verdad? No lo he probado en otros celulares, pero creo que a todos les aparece la opción que cuando se quiere subir el volumen, le advierte. ¿Okay? Creo que a todos les aparece eso. Eso es porque su oído tiene un límite para escuchar. ¿Ok? Y quiero que busquen eso. Y eso sí queda de tarea, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de nuestro oído para percibir los sonidos? Por eso es que a muchos se nos recomienda de que no usemos altos los auriculares, no nos durmamos con los auriculares. Han pasado muchos casos, pues, que a personas se les revientan los tímpanos, el oído. Algo que usted debe de cuidar mucho, mucho son sus oídos y sus ojos. ¿Okay? Son dos cosas que usted las debe de cuidar. Porque el usar aparatos creo que no ha de ser lo mejor, lo más indicado o que uno quiera, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de compartir con una persona que solamente escuchaba cuando andaba un aparato. Entonces, el día que ella no andaba el aparato en su oído, era como, no te escucho, me decía. Y claro, yo le daba clase. Entonces el día que ella andaba descargado su aparato, o sea, le descargaba, ella me decía, no sé qué estoy haciendo aquí, porque no te estoy escuchando más. Entonces, claro, yo con mis mímicas para que ella me entendiera, yo le decía que no se preocupara, pues, que no se preocupara. Pero ya cuando ella andaba su aparato cargado, pues era una de las experiencias que ella decía. Todos deberíamos de cuidar nuestros oídos porque, imagínate, me decía, y me trataba de voz. Imagínate, muy vocera ella, pero ya era problema de ella que a todo mundo lo trataba de voz. Y entonces ella decía, porque yo no me cuidé mis oídos, ahora yo ando con un aparato. Entonces, lo vemos muy reflejado aquí, ¿va? Yo les invito a que si usan su auricular, yo para dar clases utilizo mi auricular, pero a mí me estorba, a mí me duele el oído usar mucho tiempo auricular. Entonces cuidémonos para que no vayamos a tener la necesidad de usar aparato. Cuidar nuestra vista también, para que no usemos lentes. Aunque a veces toca, ¿verdad? Yo me sentía decepcionada porque el año pasado yo me hice el examen de la vista y pues todo normal, miraba letras chiquititas, bonito, todo eso. Pero este año, hace un mes, empecé a sufrir mucho de dolor de cabeza y no dormía del dolor. Fui a consulta, pues me hice unos exámenes y me recetaron el examen de la vista. Pues sí, tenés que usar lentes y yo, ay, qué decepción. Pero a todo eso, pues, eso nos ha llevado. Yo creo que pasa mucho clases en Zoom, porque por ejemplo, ahora obligatoriamente tenemos que estar como 4 horas enfrente de la pantalla. A eso vamos. Y es horrible, horrible. Miren, yo iba, claro, yo iba por comprarme unos lentes solamente para protegerme la vista de la computadora. Y claro, ahora pasamos que por el celular, que me ando tareas quizás, por el celular, que mensajes en los grupos y todo eso. También en la computadora, pues toda la mañana. Son de 8 a 12, pongámosle que de 8 a 12 reciben clases, ¿verdad? Yo doy clases. De 1 a 2, pues yo estoy libre. De 2 a 4 doy unas tutorías. Y de 5 a 8 de la noche de la universidad. Entonces es como todo el día paso en la computadora. Ese es el problema. Pero hay que cuidarse, jóvenes. Cuidarse mucho. No es bueno andar con lentes. Entonces, vean, jóvenes, esto nos deja de reflexión, pues el efecto Doppler. ¿Hasta qué límite tiene nuestro oído de percibir un sonido? ¿Okay? Así que no lo forcemos mucho. Nos vamos a quedar hasta acá. Ya llegó la hora. Nos conectamos para diseño con el mismo link. Listo. Que estén bien, cuídense.